Lo más importante que estaba en las tensiones era una visión en conflicto en términos ideológicos del estatus, de qué es lo que iba a pasar con Puerto Rico y cómo solucionar el estatus del Estado Libre Asociado, en donde pues muchos habían pensado que el ELA era un trabajo en progreso y que iba a seguir siendo un trabajo en progreso. Se dieron con unos cuantos cantazos, especialmente el último fue el de Fernós Mary en el 1959, y después en los comités ad hoc, etcétera, de estatus. Había un sector conservador en ese sentido que cada vez también estaba más americanizado. Disputas, por ejemplo, en torno al voto presidencial, asuntos que nos iban acercando más a un ELA, que quería decir que la solución del ELA podía ser un ELA más asimilista a Estados Unidos, y un sector más soberanista que veía que podía haber un desarrollo del Estado Libre Asociado con un poquito más de soberanía dentro del esquema, ¿verdad?, de relaciones con Estados Unidos. Había también la tensión de lo que se llamó la obsesión por las elecciones, el copo electoral, como decía don Roberto. O sea que eso nos llevó a muchas tensiones en términos de sectores que empezaron a financiar campañas políticas, y entonces grandes intereses entraron un poco a tener una voz cantante en el desarrollo del Partido Popular. Y eso don Roberto, por ejemplo, y un sector que era minoritario cada vez más, lo veían muy mal y con muy malos ojos, porque sentían que pues, los grandes intereses al convertirse la campaña electoral en un asunto de quién da más, pues se desnaturalizaba, ¿verdad?, el proceso democrático. Tercero, había también un problema con la democracia interna dentro del partido. Y ahí entra mucho también la cuestión generacional. El partido, por ejemplo, no tenía, creo que solo había una copia del reglamento del Partido Popular existente. Y esa estaba en las oficinas del Partido Popular. O sea, nadie tenía acceso, imagínate. Y pues no habían derecho a primarias a nivel gubernatorial. Así que había mucho que hacer en términos de abrir la puerta para democratizar también el partido y una mayor participación. Y don Roberto pues se veía, estaba ubicado y levantaba muchas ronchas, muchas hasta a veces hasta el día de hoy. Estaba ubicado en el sector soberanista, en el sector de los jóvenes de mayor participación democrática, en el sector de que las campañas se luchaban por las ideas y por la virtud de los planteamientos de cada uno de los candidatos electorales, y no por quién ponía más y por qué agencias de publicidad hacían los mejores anuncios electorales. Y así fue, yo que te diría que ese era el partido que él heredó, ese era el partido que él heredó. Y en privado, él decía, Muñoz me decía, hay que innovar, tú eres el hombre para innovar. Pero sabemos que la historia fue otra, desgraciadamente. Que sí, el modelo novotratista de un Estado paternalista se va agotando, las corporaciones empiezan a hacer hacen su presencia, ¿verdad? Y quieren tener un rol más importante en términos de cómo se corre el país también. Y cómo es que las corporaciones pueden decidir cómo se corre el país. A billetazo limpio. Controlando el partido. Claro, Y luego claro, a billetazo limpio. Y eso fue lo que trataron de hacer. Eso fueron lo que él... Entonces don Roberto no podía creer que, como él los llamaba, los grandes intereses estuvieran ahora en esta etapa de financiamiento, que es lo que sucede hoy día en todas las campañas electorales, en algunos otros países con mayor corrupción que otras, pero la campaña norteamericana es eso, es quien da más. Y los amigos donantes son los que el presidente se acuerda, por más de que quiera hacer muchas cosas buenas.
los donantes tienen mucho que ver en la construcción y diseño de una política pública hoy día, más que los administradores. Coge el teléfono y llama al presidente. ¿Por qué? Porque yo te doné 25 millones de dólares en PAC y en diferentes estructuras que no violé la ley. Pues don Roberto era un fiel creyente en la democracia. Y no es que era ingenuidad, es que él creía en eso y él se resistía a ser parte de un proceso que para eso no era que él estaba en el gobierno, él estaba para gobernar, para continuar ese proyectito desde joven que le tocó el corazón de justicia social, porque él nunca se olvidó de eso. Y siempre estaba pendiente de los marginados, y estaba pendiente de los asuntos de la mujer, y estaba pendiente de los asuntos ambientales. Pero le tocó este panorama en donde pues se combinó el crecimiento de esta estructura corporativa frente al deterioro del novotratismo. Número 2, le tocó todas esas intrigas de palacio extendido. Muñoz regresa un poco al poder y desgraciadamente pues ahí el desenlace de Roberto Sánchez pidiendo una primaria que él hubiera ganado, y no hay duda porque así hasta lo confirmaban los publicistas que habían hecho la encuesta. Si él pedía una primaria, él ganaba. Y negándosele esa primaria en un espectáculo tan antidemocrático como fue la Asamblea de 1968, que dio cátedra de mediocridad y que nos lanzó un poco como al siglo XIX. Y entonces en ese sentido, pues yo creo que una de las cosas más lindas y más meritorias es que don Roberto no se ensució las manos con esa podredumbre mediocre que hubo en esa asamblea del 68, donde trataron de coartarle al gobernador de Puerto Rico, no a cualquiera, al gobernador de Puerto Rico, la oportunidad de participar en unas primarias. La historia definitivamente... de participar en la asamblea. Y de participar en la asamblea. Bueno, pero de ir a unas primarias y ganársela, ganar en ley la oportunidad de competir y ser un gobernador. Y él sabía que a lo que se iba a enfrentar en esa asamblea del 68 era a una maquinaria engrasada que lo iba a abuchear como lo abucheó. Y él no era idiota, él sabía lo que él iba, pero él iba a darle al pueblo cátedra de democracia. Él fue a eso allí es que fue. Allí voy ahí, todo el mundo sabe, le ha hecho expresiones previas la semana anterior a esa asamblea de cómo le han coartado la oportunidad de participar, no hay primarias, etcétera. Y él de todas maneras va allí valiente, un gobernador que lo abuchee en televisión, y va ¿a qué? A dar cátedra, porque para él era más importante enseñarle al pueblo el valor de una democracia, que lo que le podía pasar a él. Él se fue tranquilo, él salió de allí, él me dice tranquilito, él salió tranquilito, sin que le doliera nada. Incluso lo querían sacar por las puertas de atrás y él dijo, no, por las puertas del frente, yo no tengo nada que huir, aquí yo no soy un fugitivo de la justicia, yo me voy por el frente. Y así fue, llegó a Fortaleza, allí recibió al pueblo que quería estar con él y muy orgulloso de lo que había hecho. Y entonces dime tú, si la historia, ¿a quién va a absolver la historia? Lo que cuenta es lo que la historia va a preservar. Y esa gesta de don Roberto en defensa de la democracia participativa que hoy tenemos por lo menos garantizado a nivel de derecho, a veces no es tan garantizada a nivel de realidad, porque sabemos todavía que hay el amiguismo, el panismo, que hay mucha corrupción, etcétera, etcétera, y mucho autoritarismo, pero todavía tenemos el legado de que hay unos derechos que hay la oportunidad de cuestionar judicialmente, porque los tenemos, en ese momento ni siquiera existían. Muñoz se dio cuenta, pidió perdón, y tiene que haberle dolido mucho, porque Muñoz era una persona inteligente y quería lo mejor para su país. Yo creo que la gesta de Muñoz fue una gesta importante y hay que reconocerla también. O sea, independientemente de que uno coincida con la visión ideológica de Muñoz o no,
hizo algo muy importante para el país, sacó este país de donde estaba y por lo menos lo encaminó hacia una situación de vida mínimamente digna que no tenía el Puerto Rico de los 40. Pero de ahí en adelante, pues algunas cosas empezó a patinar, como todos, pues tenemos nuestros errores, pero yo creo que como persona inteligente supo que ese fue un error porque es muy triste que la historia te recuerde atropellando a tu propio ayudante leal de todos estos años, tus propios valores, a tu gobernador, al gobernador de tu isla, que tú acabes atropellándolo de esa forma. Yo creo que es muy triste llevarse eso como parte de la historia. Y eso le toca, es una mancha bien grande ¿verdad? En su récord como político puertorriqueño. Yo traté de hablar muy poco en la biografía del divorcio, porque creo que pues esos temas no abonan a una comprensión del trabajo que ha hecho una persona en el servicio público, que de eso se trataba. Lo que sucede en su vida privada y en la chismografía de barrio pues no es tan importante, pero algunos piensan que sí. Por ejemplo, Rafael Hernández Colón me dio una entrevista a mí en que dijo que él pensó que el haberse divorciado de Conchita de la manera que se divorció de su esposa y haberse casado inmediatamente con su ayudante de ese momento, Janet Ramos, pues le costó muchísimo. Yo pienso que no. Y además, una cosa bien importante que me decía don Roberto en cuanto a esto, que es verdad, es que el horror y la visión moralista que esto trajo de que dos personas casadas teniendo una relación mientras él estaba en Fortaleza, no se veía con ese mismo lente en clases sociales medias y más bajas. O sea que esto era también parte de un sector, algunos sectores de damas cívicas, etcétera, pero que incluso, o sea, este asunto es un asunto que no le compete a los que tienen otras cosas más importantes que atender, como la sobrevivencia de la familia, que le den salarios justos, que le den salud. Y si el gobernador está haciendo eso, eso es lo importante. ¿Qué le importa con qué persona se va por las noches a su aposento? Yo creo que el legado de don Roberto es un legado que apenas comienza a descubrirse. Apenas comienza a descubrirse. Por eso es bien importante esto que estamos haciendo y el seguir distribuyendo y diseminando la labor hecha por él, porque el legado de don Roberto para mí es el legado de un político al servicio total de su país. O sea, que no hayan paños tibios, que es una entrega al servicio al país. Que todo el que entre y quiera ayudar al país utilizando el poder político, como él decía, ¿poder para qué? Lo tiene que hacer en función de servir, de no venirse a servir, sino de servir. Y más importante también aún, que respete los derechos fundamentales, políticos y humanos, que respete el valor real de la democracia, que respete el valor real de lo que es el derecho digno a una vida con salud, con empleo, con unas oportunidades, con educación, que eran todos derechos fundamentales reconocidos hasta en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Él los hacía parte de esa labor gubernamental y política. Y a mí me parece que el legado más importante es eso, que se viene a servir, la politiquería se deja a un lado, la democracia es el norte a todos los niveles, intrapartido y abriendo, inclusión como por ejemplo ahora que estamos lidiando con la diversidad. Don Roberto fue muy adelantado en el área ambiental, en el área de la mujer. O sea, y ahora que nosotros tenemos que lidiar con la diversidad en otros aspectos que no habíamos estado acostumbrados a lidiar, como la orientación sexual, pues todas esas cosas yo creo que
don Roberto sentó, sembró ese camino, y están todas esas semillas ahí. Y hay que aprender de ese legado, hay que aprender de ese legado y hay que seguir formando a los niños, a las niñas y a los jóvenes en el sentido de que servir es un gran honor, que servir es un gran honor. Que si uno es abogado, que si uno es limpiabota, que si lo que sea, si tú puedes servir a los demás y servir, participar en tu comunidad, servir y servir con esos valores y con esos nortes de justicia social, pues, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Ese matrimonio entre la moral, la ética y la política con mayúscula, que nunca ahí no hubo divorcio de clase alguna, ahí estaban todos entremezclados. Por eso yo te uso la metáfora del corazón, porque ese corazón que él fue fraguando con sus valores morales y éticos, cuando veía a esos empleados de la zafra azucarera, de los grandes hacendados, en las condiciones que vivían en ese Ponce segregado, esa imagen que fue nutriendo ese corazón quedó con él hasta la muerte, porque el valor de la justicia social, que hoy se dice como si fuese un cliché, y no es ningún cliché, la justicia social tiene mucho contenido, nada más que bajo esa sombrilla se puede hacer tanto por un país, ¿verdad? Y él la tuvo siempre ahí, y ese corazón, esa mecha que se fue encendiendo, nunca lo abandonó. O sea, pues sí, pues yo lo voy a hacer lo más eficientemente posible. Hay gente que le llama, ay, él fue el gran tecnócrata. Tecnócrata es el que lo hace divorciado totalmente de una visión de mundo y del Estado y de lo que puede hacer en cuanto a qué es el bien, cuál es el bien común, qué es lo que yo quiero para mi pueblo, cuál es la definición de un pueblo. Y eso él lo tenía muy claro.